¿Tú tienes calculado cuántos libros o tesis de Flaxo tienes aquí? Tesis son alrededor de unas 2000 y pico de ¿Cuánto? De 2000, más o menos 2000 tesis. 2000, más 2000 menos, tesis. Sí. Poco más, poco menos, sí. Desde el inicio. Sí, y están, bueno, las primeras que revisamos hace un momento Ya. son las primeras tesis. O sea, de es una buena cantidad, mira tú. Sí, todo están digitalizadas a través de Flaxones, que es la biblioteca digital. Porque 2000 tesis y libros Sí, poco más, poco menos. Sí. en una duración de ¿cuántos años vamos? Digámosle desde 1990. Sí, la primera maestría termina, la primera maestría termina en el 81, 82. Sí. La primera maestría. Claro, pero luego de eso viene el agujero. Sí, sí. Este es súper, ahora sí. Entonces lo que podemos hacer es que tú coges así unos libros al azar, unos 3, 4, me los das, como si tuvieras los códigos. No, vas a ver ya, los que dicen políticas públicas. Solo de Hallett, Peters, los que sí publicamos. Sí, sí. El handbook de diseño, pero no está aquí, ¿no? Sí. ¿Sí está? Estamos haciendo una película sobre cómo la Flaxo ha ido acompañando la historia del Ecuador. Y entonces a cada profesor le pedimos que piense un poco cómo contar eso a partir de los materiales que están aquí. Ya. Entonces, ¿qué tomarías tú de los anaqueles? ¿Qué tomaría? Los de Varsky que no estaban por acá. Sí. Ve, saca uno, a ver si tienes, la lucha de clase andina. Ya, no está por acá. No sé, ya lo busco. Porque eso da una idea del sentido de lo que hacíamos. Este de acá, de Varsky. Aquí está el libro de Osvaldo Varsky. Ecuador, cambios en el agro serrano. Es un buen libro, ¿eh? O sea, es una buena investigación que hizo Eduardo Varsky, porque verás, el asunto de las investigaciones es que lo que se discutía no era que las investigaciones estuviesen mal hechas. No. Lo rico, lo enriquecedor, es debatir con gente que hace magníficas investigaciones. Ahí está el punto. Cuando yo les digo de dialogar, de discutir, de pelearse, de odiarse mismo, porque hay pasión en esto, no es que esté mal hecho. Si está mal hecho, no tiene interés. Tú lo miras y dices, pues, no, mira, está mal hecho, no tiene una metodología, no tiene buenas fuentes. No, eso no vale la pena discutir. Lo que vale la pena discutir es cuando te encuentras con alguien que hizo una muy buena investigación. Son los hacendados empresarios, los hacendados capitalistas. El prototipo, desde luego, Galo Plaza. Y entonces lo que él quiere mostrar es que, y lo muestra bastante bien, que estos ya no les convenía tener una estructura agraria, digamos, no moderna, precapitalista se le quiere llamar, o sea, con guasipungos allí, comunidad guasipunguera, sino que les convenía liquidar eso y pasar directamente al capitalismo. Y por lo tanto son ellos los que impulsan la reforma agraria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Yo digo, sí, eso existe. Y por eso en
en el libro pequeño que yo hago de debate, y ahí sí es el debate directo con Osvaldo Barsi, yo le digo, oye Osvaldo, verás, los hacendados, los grandes hacendados, no tenían una hacienda, tenían 2 o 3 haciendas. Yo le pongo los datos, ¿no? ¿Y qué hacían? Tenían una hacienda, digamos así, pongámosle para ubicarnos en la época actual, en Machachi, ¿ya? En la parte de abajo. Luego de eso tenías una hacienda, pues, en un páramo un poco más alto, digamos, por Aloha, ¿ya? O una hacienda de páramo, en serio. Y el ganado iba y venía, sumaba. Entonces, esos tempranamente, en la parte baja, comienzan a mecanizar, a cambiar, digamos así, huasipungos por vacas. El conflicto era de clase entre huasipungos y vacas. ¿Ya? Para no tener trabajadores, pues, ¿qué hacías? Ponías pastizales. Y para librarte de los trabajadores, las familias huasipungueras que vivían ahí, les decías, mira, no queremos más. Entonces te damos este lote de tierra por acá arriba, no en la parte de abajo, y se acabó. ¿Ya? Entonces, yo le digo a Osvaldo, mira, entonces ese señor hacendado, sí, es un empresario, abajo. Más arribita, y más arriba, no. Entonces hay 3 almas que le habitan. Entonces no podemos decir que ese señor fue un impulsor de la reforma agraria, porque tenía las otras haciendas. ¿Comprendido? Ya ves, no te quiero desarrollar más el debate, es un debate más complejo, ¿ya? Pero esto para decirte que había unas corrientes, llamamos así, de interpretación sobre un mismo fenómeno que no eran erradas y que debatían. ¿Están todos los tomos? ¿O no? No, este volumen 3. ¿Ya? Sí, es el volumen 3. Ya, desde el 1. Ese es ¿y ese es el primero? No, ¿O no? Solo Ya. ese de ahí nada más. Ok. Ya. Ya, aquí está este es un libro que es para mí un clásico, hecho en un momento especial. Es una colección de todo lo que se sabía más o menos en 1948 de los indígenas de América Latina, hecho por el Smithsonian, y es una colección de artículos de todo lo que se sabía. Este tomo es lamentablemente, Handbook of South American Indians, de Julian Stewart. Este es el tomo que se refiere a la selva tropical, al bosque húmedo, y es una acumulación de todo lo que en ese momento se conocía. Aquí está el material que había en fotografías en ese momento, cerámica, cerámica Tapajós, o Yamarayó. Y esto me parece que es interesante porque muestra lo que estaba pasando respecto al conocimiento de América Latina antes de que haya Flaxo. ¿Ya? Y con esto quiero decir algo que me parece que es importante, y es que ya había un esfuerzo de conocimiento. Un conocimiento que, digamos, primera cosa que es curiosa, el libro en inglés. ¿Cuándo se tradujo? Se tradujo tal vez hace no más de 10 años. ¿Ya? Hace muy poco tiempo que lo tradujeron, no sé si fue en Iquitos, en Editorial Z. Pero de alguna manera el asunto de que la Flaxo, yo digo, surge, porque de repente aparece la necesidad de pensemos académicamente América Latina desde acá mismo. No solamente pensando en este conocimiento que ya había influencias de acá. Hay en este momento el equipo que trabajó esto, que ya trabajó con algunos como Gijón y Camaño, hay artículos de Gijón y Camaño acá, está Paul Rivet, están algunos que estaban trabajando acá. Pero de alguna manera yo lo utilizo para presentar una iniciativa, y América Latina, ¿cómo se inscribe acá?
cómo se inscribe el trabajo intelectual desde América Latina. Y creo que de alguna manera eso es lo que la Flaxo trata de hacer. Con algunas características un poco especiales, porque el mundo académico en América Latina evidentemente era muy diferente. Tenemos una tradición en el Cono Sur, tenemos toda una historia en el Brasil, la historia intelectual del Brasil que es diferente a la nuestra. Y tenemos en el momento en que la Flaxo se inicia, yo diría, voy a hablar de 3 polos, ¿ya? Un polo es México, que México tiene una historia cultural y todo lo que había sucedido y México es el centro donde va surgiendo, por ejemplo, el Instituto Indigenista Interamericano, y es ahí toda una tradición que influencia en el Ecuador, pero influencia, yo diría, muy puntualmente, con intelectuales que van y que vienen y que hacen trabajos, pero es una cosa relativamente puntual. Y eso tiene mucho que ver con una herencia que nosotros acá también la recogemos, que es el indigenismo, ¿no? El indigenismo que está muy marcado por esa influencia mexicana. La otra fuerte influencia es del Perú. Digamos, ahí está Valcárcel, están todos los intelectuales, yo diría en el Perú, un poco más a la izquierda, menos institucionalizados, más Mariátegui, más la protesta, más la confrontación. Y frente a eso comienzan a haber algunas cosas que, hablemos un poco del surgimiento de la Flaxo. La Flaxo surge con la CEPAL y el surgimiento surge casi como un brazo intelectual de la CEPAL. Bueno, por algo, la Flaxo Chile está en la misma avenida que la CEPAL, está a ¿cuántos metros? Serán 200 metros de distancia en la misma avenida de Hammersholt, ahí en Vitacura. El mundo de la CEPAL es un mundo más institucionalizado y más tecnocrático, ¿ya? Es el mundo de los análisis y de una cosa que se lanza muy fuertemente hacia la economía, ¿ya? La teoría cepalina del desarrollo, y con todo su debate con el dependentismo y todo ese mundo. Ahora, ese es algo así el escenario en el cual aparece la Flaxo, pero aparece con otra característica importante. Y la otra característica importante son los golpes de Estado del Cono Sur. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una cosa que marca muy fuertemente al mundo intelectual latinoamericano, esa época de los golpes, y a nosotros de una manera un poco sui generis. ¿Por qué? Porque son los refugiados del Cono Sur los que vienen acá al Ecuador, hay muchos de ellos que vienen acá y comienzan a generar un proceso académico que tiene que ver con la primera maestría en ciencias sociales que se hace en la Universidad Católica, y de ahí va a surgir la Flaxo Ecuador. Ahora, en el sur, en Cono Sur, en Chile, y en la experiencia de Flaxo, como me dijo Ángel Flischfli en una entrevista, ¿qué eran estos de estudios latinoamericanos? No teníamos idea qué sería eso. Según él, es algo que tuvieron que hacerlo en la marcha, en pensar que recién estando y cursando en los primeros cursos que dio Flaxo, ellos se dieron que su nación, su entorno no era generalizable para todo el continente, y bueno, pensaron Latinoamérica. Pero en el norte, en México, y ese es el aporte, yo creo, fundamental de México, es que hay una tradición de reflexión sobre Latinoamérica, que es Leopoldo Sea y su escuela, que tiene un inicio fallido, en donde va a converger, por ejemplo, Prebisch con otras personas, pero eso falla. Prebisch es el economista como relevante de la CEPAL. Pero eso no fragua. Y después arman un programa de humanidades y filosofía latinoamericana. Y desde ahí piensan Latinoamérica. ¿Sí? Pero allá en México. En México, pero de ahí empieza un influjo también, ¿no es cierto?, para Flaxo. Entonces, paralelamente que había
este entorno en el Cono Sur, más centrado en la sociología del desarrollo, en la escuela de gobierno, en la política, en México había esta idea más humanista de pensar que era Latinoamérica. ¿Sí? Son cosas que nacieron disociadas y siguen disociadas. Pero en Flaxo de alguna manera Se concretan, pero no se piensan juntas. Eso es interesante. ¿Qué es? aquí también. ¿Sí? Bueno, Flaxo nace en un impulso, yo diría, desarrollista, ¿no? En un impulso que fue suscitado por los recursos que permitió el boom petrolero, básicamente. Entonces nace desde la Junapla. Estaban algunos sociólogos formados de forma muy técnica, ¿no? Y es lo que se dice en el artículo precisamente, de forma muy técnica en el sentido de poder generar diagnósticos para generar o diseñar políticas públicas, ¿no es cierto? Diagnósticos del tipo de dónde está la pobreza, dónde hay que intervenir, dónde se requiere la reforma agraria, etc. Entonces estos sociólogos, principalmente algunos economistas también como Patricio Moncayo, Esteban del Campo, el propio Gonzalo Abad, fueron quienes suscitaron esto. Entonces hubo toda una negociación diplomática que la encabezó el mismo Abad, ¿no es cierto? Y hubo sobre todo el respaldo del régimen militar. Entonces ahí esto fue interesantísimo porque nos sumergimos también en el archivo de la Cancillería y encontramos pues un documento del padre, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica de Hernán Malo, en el que solicita al canciller de entonces, un señor de apellido Lucio Paredes, que por favor interponga sus buenos oficios para que el Ecuador pueda tener acceso a Flaxo, dado el proyecto humanista, ¿no?, que tenía en ese entonces el padre Malo, muy relacionado además con la reforma universitaria de Manuel Agustín Aguirre, ¿no? Es un momento histórico, creo yo, del país y del pensamiento de las ciencias sociales en el que yo creo que se empieza a institucionalizar. Hace por aquí. 179. ¿Este de qué? Debe ser. ¿Será? Este me gusta más, porque le podemos ver la tapa. ¿Por qué vinimos aquí primero? Vinimos aquí primero porque este libro, y me encanta verlo así marcado en colores, aunque sea libro de biblioteca, pero eso quiere decir que muchos estudiantes lo han utilizado. Creo que marca mucho el debate de desarrollo y de relaciones internacionales en la región. Creo que es un parteaguas, un antes y un después para muchas de las discusiones de los años 70. Y en mi caso, que hago temas de economía política internacional desde una perspectiva de relaciones internacionales, es un clásico que uno nunca puede evitar referirse en todas las discusiones que tenemos en clase. Este es Dependencia y Desarrollo en América Latina, de Cardoso y Faleto, dos autores clásicos. Estuvieron marcados mucho por la industrialización por sustitución de importaciones que después fue abandonada en los años 90. Y bueno, vinieron políticas que ya todos conocemos, neoliberales, de mayor apertura, mayor liberalización. A ver. Es una edición del 74. ¿Ves? Ahí vamos. El capitalismo dependiente latinoamericano. Bueno, esas eran muchas de las discusiones que habían en ese momento, incluso Cardoso y Faleto también, ¿no?, sobre capitalismo dependiente en ese momento. Y sí me parece bien interesante esta autora por lo que les mencionaba, ¿no?, porque Vania Bambirra es brasileña también. A ver, veamos si... y es, digamos, de las personas que se exiliaron luego del golpe de Estado en Brasil, en Chile. Creo que fue a fines de los 60, inicios de los 70. Y me parece que es interesante porque hay dos, no sé si llamarlas variables, pero
dos puntos ciegos en toda esta teoría de la dependencia, que es raza y género. En ningún momento hablan de ninguna de esas dos cosas y creo que son dos categorías bien importantes para América Latina. Ni raza ni género, y me parece que sí son debates pendientes. Entonces, que ella haya sido en ese momento de la única, diría yo, mujer así reconocida y aportando a este debate, creo que es interesante. Y lo otro interesante, debo decir, es que no es tan conocida como los autores hombres, es mucho menos conocida que los autores que mencionábamos. Bueno, ¿por dónde decidiste empezar el recorrido, María Cristina? Pues por el origen de lo que me vinculó a Flaxo, que es la economía ecológica. Este es un libro de Joan Martínez Alier y Jordi Roca, con el que yo empecé a conocer un mundo que nunca había conocido. A mí me abrió esto la perspectiva para entender la economía, que era mi formación de pregrado, desde una perspectiva distinta, ¿no? Es una perspectiva heterodoxa que entiende la economía de otra manera, como un sistema abierto que depende de la naturaleza para funcionar. Y esto lo explican muy bien aquí Joan Martínez Alier y Jordi Roca. Es un libro, digamos, que me enganchó para empezar a estudiar lo que fue mi formación. Yo me formé en Flaxo, en la maestría como máster en economía ecológica, o sea, especializada en esa área, ¿no? Y quería empezar por ahí porque fue una obra que me marcó y que la conocí en Flaxo. Al mismo Joan lo conocí en Flaxo y luego él fue incluso mi director de tesis en el doctorado. A ver, tal vez tomaría el trabajo de Deborah Poole, Visión, Raza y Modernidad. Deborah Poole es una antropóloga norteamericana que trabajó en Perú. Lo que hace Deborah Poole es acuñar esta idea de la economía visual, que básicamente lo que implica es que, por ejemplo, no podemos pensar muy fácilmente en que París y el mundo andino sean parte del mismo universo cultural, pero sí podemos pensar que ahí hay una cuestión económica que se puede pensar, en términos no tanto de un intercambio, digamos, monetario, pero sí de valores de uso, valores de cambio, intercambiabilidad entre imágenes e imaginarios. Entonces, en el año de 2007 encontré unas fotografías en París, en el Museo Quai Branly, que son atribuidas a Paul Rivet. Esas fotografías representan pueblos de, digamos, indígenas quichuas del Napo, naporrunas. Y bueno, están como sueltas esas imágenes ahí, pero yo, trabajando ahí en la fototeca del Quai Branly, me encontré y me hice amiga de la que hasta ahora es mi amiga Gabriela Zamorano, que es una antropóloga visual, digamos, mexicana, que había trabajado con Deborah Poole. Entonces, en un momento se dio la oportunidad de hacer en Arte Actual una exposición. Yo no tenía nada que ver con Flaxo en ese momento. Y le invitamos a Deborah Poole a venir. Y entonces, bueno, ahí obviamente conversamos, hicimos esta exposición. Ella venía trabajando, un fotógrafo, un antropólogo norteamericano que trabajó en México, que se llamaba Frederick Starr. Entonces hicimos como una cosa México-Ecuador de fotografía antropológica sobre pueblos indígenas entre finales del 19 e inicios del 20. Paul Rivet vino en la segunda misión geodésica francesa, entre 1901 y 1906. Entonces sabemos más o menos que las imágenes que había yo visto en el Quai Branly eran de esa época. Aquí está, lo encontré. Sí, aquí está. Sí, hay dos ejemplares. No le veía, ajá. Este es el catálogo de lo que les conté que hicimos esta colaboración con Deborah Poole antes de que yo sea profesora aquí. En realidad mi entrada primera fue por esta colaboración con Arte Actual, y entonces hablamos de retratos antropológicos de México y Ecuador y se hizo una exposición. Entonces había en una parte las fotos de Rivet y en otra parte las fotos de Frederick Starr. Entonces lo que hicimos en esta ocasión además es hacer un laboratorio con artistas para mostrarles
el trabajo de los antropólogos y que hagan respuestas desde las artes, digamos que hagan como sus propias interpretaciones desde otras temáticas. Entonces la exposición tenía al mismo tiempo varias respuestas, digamos, respuestas al archivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Dónde está toda la serie completa de la revista Íconos ahora? ¿En dónde está? Quinto piso. ¿Quinto piso? Esta es la primera Íconos. Y yo creo que esta fue una de las que más... el levantamiento indígena del 2001. Fue un número emblemático de Íconos. Me acuerdo que se leyó muchísimo y es un gran número, con reflexiones sobre la protesta, el Manuel Chiriboga haciendo toda una historia del movimiento indígena, cómo incide la crisis neoliberal, el ajuste estructural en el campo, varios trabajos leyendo el problema de la identidad, de la lucha identitaria por la plurinacionalidad, pero también el movimiento indígena como clase, como sector popular, campesino, como nuevo proletariado, y a la luz de la crisis política, ¿no? Ese fue el levantamiento del 2001 contra Gustavo Noboa por el precio del gas. Fue emblemático. Entonces hay varios autores ecuatorianos. Están el Eduardo Kickman, el Negro García, el Augusto Barrera, el Jorge León que falleció, el Manuel Chiriboga. Sí, también falleció. Y la coyuntura del César Montúfar, Teodoro Bustamante. Este fue un número potentísimo, que me acuerdo que se agotó y se leyó mucho, ¿no? Esta es una portada potente. Muchos años de la misma mierda, fuera todos. También fue un poco todo lo que pasó en Ciespal, las calles de Quito, Felipe Urbano, Pachano, Teodoro Bustamante, Edison Hurtado, Franklin Ramírez, Carlos de la Torre, el populismo de Abdalá, la Berta García sobre los militares ecuatorianos. También, ¿no? Entonces ahí era un momento, esta revista estaba como entre la reflexión, el análisis académico como tal, pero seguía los procesos políticos, ¿no? Entonces uno ve un poco, leyendo más o menos desde el 97 al 2010, 2012, uno podía tener una lectura con distancia de la dinámica política, del conflicto político, de las luchas sociales, de los problemas del Estado, de los actores. Hay varios números sobre el movimiento indígena, sobre las luchas ecologistas. Hay un número sobre la masacre de los Guau, que también fue de los Guaorani, de los Tagaeri, perdón. Y ahora cada vez más las revistas académicas toman distancia más bien de la coyuntura. Es como, claro, o sea, que es justamente a partir del 2012-2014 perdimos esa sección de coyuntura, perdimos esa capacidad de seguir los procesos más de cerca y como a medida que la revista se fue indexando también y entró en las grandes ligas de la indexación, es como que se tomó mucha más distancia de esto. Entonces ahora vos agarras una revista de los últimos años y es como que la revista ya no está en eso. Mira, vamos a ver. Claro, ya la busca entonces es como África y América. Ya no hay nada de Ecuador, ya no hay pistas de Ecuador. Okay. Bueno, aquí estamos. Yo te contaré cómo vine a la primera biblioteca de la Flaxo. Es decir, en la Patria, cuando teníamos nuestro edificio en la Patria, ¿no? Y yo era el ratón de la biblioteca porque hacía mi tesis doctoral ahí. Pero fíjate que en esa época, estás hablando de 1999, ¿no? Y 2000, había más fotocopias que libros en la biblioteca. Y yo me acuerdo, teníamos a mí me dejaban pasear por todos lados, pues yo
Ya no podían pedir, simplemente uno por uno me dejaban hacer mi búsqueda solito. Y teníamos el stand de copiadora. Y yo sacaba unos stacks de fotocopias así. De ahí, bueno, cuando empezamos a construir realmente la Flaxo que ustedes conocen ahora, uno de los grandes aportes de esta gestión fue justamente crear un presupuesto para la biblioteca y comprar, adquirir lo que ustedes ven aquí, es decir, miles de libros que van a permitir a los estudiantes, a los profesores, incluso al público en general, ¿no? A investigar, hacer sus propias bibliografías, no depender de 2 o 3 autores que nos decían, cree en mí, o sea, cree en lo que te digo, básicamente, ¿no? En los años 90 se dan los primeros grandes conflictos en territorios indígenas por contaminación. Y hasta bien avanzando la década del 2000, eso era un tema candente porque no había regulación, no había, por ejemplo, derechos indígenas a la consulta previa o a la participación, etc. Y todo eso se escribió entre los 90 y los 2000, ¿no? En 20 años. La década de los levantamientos en Ecuador. Y bueno, lo que emerge en esa época es una sociedad multicultural, es la reforma de la Constitución del 98 aquí, ¿no? Que marca realmente la ruptura con una tradición más colonial, más asimiladora. Y esas son décadas, 2, 3 décadas de cambios muy profundos, ¿no? Es decir, pensar que en los años 70 los indígenas en el Ecuador no tenían derecho de voto. No porque eran indígenas, sino porque muchos eran analfabetos y los analfabetos no tenían derecho de voto. Desde hace algunos tiempos hago un curso de historia global y conectada, que es un curso de pensar los territorios, los lugares como lugares globales. Entonces es un trabajo de dar vuelta. Entonces, en esa perspectiva, el Caribe siempre es muy interesante. El Mosquito Empires, y es sobre la ecología y la guerra en el Caribe entre 1620 y 1914. Este profesor McNeil, no sé ni siquiera dónde es, de la universidad, ¿qué dice aquí? Pero sé que tengo anteojos cerca, eso. Viejito, tú eres mi salvación, ¿qué dice, profesor de Historia de Escuela for Foreign Service en Georgetown University. Georgetown, en Washington. Sí, es pensar lo no humano, la relación que tanto se habla del humano y no humano, pero esto es un caso concreto de cómo lo no humano juega y talla y da contexto y también es un agente de la conquista del Caribe, ¿no? Entonces es una historia del mosquito
y su actuación en la conquista del Caribe. Y entonces las epidemias, la malaria, la fiebre amarilla, todas son producidas por mosquitos, entonces habla de todas ellas, ¿sí? Y cómo va a jugar en la geografía, pero también cómo va a jugar en la guerra misma, ¿no? Un poco he logrado que algunos estudiantes se entusiasmen y hay una estudiante que está pensando en los dibujos de Pinto, ¿cómo se llama? De Joaquín Pinto, y ver la relación en esos dibujos entre humano y no humano. Y este es el primero. Ah, ya, sí, ahora este primero. Este es el 302. Vaya, parece que lo ha leído mucha gente. Sí, sí, sí lo utilizan bastante. ¿Y el otro? Ya lo vemos ahorita. Espera un momento. ¿Cuál es este? Este es Cooperación al Desarrollo y Demandas Étnicas en los Andes Ecuatorianos. Y bueno, le tengo mucho cariño porque es el primer libro que publiqué aquí en Flaxo. Es del año 2001. Bueno, yo es que llegué aquí por primera vez a Flaxo en el 96. Al Ecuador hace ahora 30 años, en el 94. Y llegué en medio de un levantamiento indígena. Yo no sabía qué era eso. Era el gran levantamiento del 94. Y yo venía de México. Mi vocación latinoamericanista nació en México. Y en aquel contexto, en América Latina, era inimaginable que el presidente de la República, representante blanco blanquísimo del status quo, Sixto Durán, recibía y negociaba en el Palacio de Carondelet a los líderes indígenas y campesinos, en aquel tiempo, don Luis Macas y Nina Pacari. La Nina Pacari vestida al estilo del norte, ¿no? De tabaleña, etcétera, yo qué sé, y el Luis Macas de Saraguro, y estaban negociando nada más y nada menos que el contenido de la ley agraria, que era un elemento fundamental en el andamiaje jurídico del modelo neoliberal. Eso era fascinante, fascinante. Otra cosa que me impresionó mucho es que salías de la ciudad capital de la República, Quito, y el Estado era prácticamente inexistente en el medio rural. No había nada, no había nada. Y el contraste con México era apabullante. En México había un Estado muy fuerte, el benefactor y autoritario Estado priista, pero llegaba hasta el último rincón de cualquier pueblo en cualquier lugar. Acá el Estado era una ficción fuera de Quito. Pero, sin embargo, me sorprendió que estaba todo lleno de organizaciones no gubernamentales, lleno. Y la mayoría de ellas colaborando con el movimiento indígena. Entonces se me ocurrió que tal vez se podía establecer algún tipo de relación entre, digámoslo así, la volatilización del Estado, los poderes públicos, la llegada masiva de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y el fortalecimiento de la CONAIE y de las organizaciones etnocampesinas, digamos, ¿no? Bueno, me volví a mi casa, me volví a España, estuve pensando en esto y ya regresé con un proyecto de investigación en 1996. Y ahí la institución que me recibió fue Flaxo. Pero Flaxo entonces era una Flaxo en ruinas. O sea, era un grupo de gente muy voluntariosa que prácticamente, gratia et amorem, estaban allá manteniendo el barco después de una gran crisis que me contaban todos que habían tenido. Eran los tiempos de Fernando Carrión y aquello era gente heroica, realmente heroica. Bueno, y ahí me quedé y continué yendo y viniendo hasta el día de hoy. Y digamos, el populismo, estoy seguro que tienes estanterías completas, ¿no? Está una parte, no está aquí, ¿cuál está aquí? ¿Ves lo que pasa cuando no se busca en la computadora? Aquí está la parte de Ecuador, corresponde al 32986. Aquí están algunos temas sobre el tema de Ecuador. El momento, o sea, hay que decir algo, el momento anterior es un momento muy eurocéntrico, muy mirando hacia Europa. Este momento del populismo es un momento que comienza a aumentar la influencia norteamericana.
comienza, incluso, o sea, Amparo Menéndez, formada en Estados Unidos, Rafael Quintero, formado en Estados Unidos, Agustín Cueva en México. Ahí todavía tenemos la influencia mexicana que está presente en esto, ¿no? Ya. Y miren, es cuestión de ver, no sé qué le pasa a este libro, pero parece que está un poco usadito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que está usadito? Hay mucha gente que lo ha leído, mucha gente que lo ha utilizado. Y aquí viene una forma, un estilo de hacer trabajo académico que quiero señalar. Miren, si lo vemos nosotros, miren, cuántos gráficos, cuántos datos que hay ahí. ¿Ya? Y es, miren, tac, 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 todos los... El tratar de reforzar las ciencias. Este es la conquista del voto, de Amparo Menéndez Carreón, que fue exdirectora de Flaxo, entre paréntesis, ¿eh? Exdirectora. Pero este es un momento en el cual aparece, lo agrario era el primer problema, ahora aparece el modelo político como el primer problema. ¿Cuál es el modelo político? Y con una cosa que los ecuatorianos nunca, siempre nos estamos peleando. ¿Nos gusta el populismo o no? A ver, voy a contar algo. Ella aborda una metodología mucho más cuantitativa para tratar de demostrar cómo es que se van movilizando, y ella hace una descripción de la intermediación del líder barrial, de los intermediarios, de los que van consiguiendo los votos a nivel del Guasmo. Por ejemplo, ella trabaja mucho aquí sobre el Guasmo, cómo se pasaba, cómo se conseguía, y comienza una descripción más... con dos cosas, cuantitativa y casi etnográfica. Miren, el líder del barrio negociaba de esta manera y estas cosas. Frente a las otras perspectivas, que eran perspectivas más estructurales, ¿ya? Es la dominación de clases, del esquema más clásico de lo que es la interpretación del conflicto social en una sociedad. Es clave ese libro porque te abre un mundo increíble. Se llama El queso y los gusanos. De Carl Ginzburg se llama. Y el otro se llama Mitos, emblemas e indicios, de Carl Ginzburg mismo. Cuando uno es parte de algo y no entiendes ese algo del que eres parte, entonces ahí te viene como unas dudas, te viene como unos conflictos, no sé si existenciales en realidad, pero intereses por entender lo que está pasando a tu alrededor, porque formas parte de ese mundo, ¿no? O sea, no es tanto una necesidad de investigar por investigar nomás, sino porque formas parte de ese mundo, o sea, estás ahí. Entonces, el tema mío es la comunidad. Entonces, yo al ser parte de una comunidad, yo vivo en una comunidad, soy nacido ahí, y entonces al estar ahí se me vienen muchas interrogantes que me han ayudado muchos autores para entender, o sea, qué está pasando por el momento, qué está pasando. Y estos autores lo que hacen es entender esta dinámica desde lo más minúsculo, desde lo chiquito, desde lo imperceptible, desde lo que para otros no ven o de lo que para otros les parece como normal. En cambio, están dando todo un andamiaje teórico y inclusive una perspectiva también política a los estudios, ¿no? Porque la importancia de estas, si se quiere, cotidianidades de la gente. Parte de esta tesis que introduzco y que comenzó también y que ahora estoy siguiendo, algo está publicado ya también de esto, es un hecho muy personal mío, ¿no? Yo fui parte de este proceso de entrega de niños indígenas en los pueblos, ¿no? Entonces, y a cambio de, o sea, si se quiere venta, yo no sé cómo, pero si se quiere venta, negocio, intercambio, lo que sea, ¿no? O sea, la gente de las comunidades indígenas dejaban a sus hijos en el pueblo como sirvientes, como ahijados, como sea, y iban llevando productos, ¿no? Llámense granos, animales, cualquier cosa, ¿no? Parte de ese proceso, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la historia mía. Y bueno, y lo que era muy personal para mí, en un momento cuando estuve haciendo la tesis de maestría, estuve buscando documentos en los archivos de Alausí y encontré
otras historias como las mías, pero escritas. Y bueno, ese fue el segundo momento cuando acabé la tesis de maestría. Y en el doctorado ya seguí involucrado en esta dinámica, o sea, de saber qué pasaba en este relato, ¿no? O en esta historia muy personal mía. Y claro, y después profundizando los archivos encontré 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y los relatos eran los mismos. Familias en las épocas bueno, ahora ya tenemos un poco sistematizado con un profesor, hemos hecho un grupo de investigación, por el momento ya no, hemos hecho un grupo de investigación con un profesor de Italia y tenemos registrado unos 60, 70 casos. Todos son los mismos, niños indígenas que se dejan en el pueblo a cambio de comida, granos que los familiares van llevando, pero el contrato en el fondo es que estos niños deben recibir, todos dicen lo mismo, alimentación, vestuario y lo más importante, educación. Y entonces, claro, yo entiendo que los de la comunidad de donde yo pertenezco practicaron eso, buscaron la manera de cómo hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque también se trata al acceso de relaciones simbólicas. Es decir, como tienes un niño en el pueblo, vas creando formas relacionales, ¿no? Amistad, compadrazgo, yo no sé, obligaciones, reciprocidades, como se le entiende. Pero eso también te permite, cuando venga el indígena de la comunidad del pueblo, tenga dónde llegar, tenga a quien acudir, tenga a quien le dé, hablando en castellano, lo que él dice en quichua, tenga a quien dónde dormir, o sea, obligaciones de parte a parte, ¿no? Flaxo vivía organizando maestrías que no eran continuas. O sea, era una institución, como te diría, precaria, esporádica, extremadamente inventiva y con un alto nivel de creatividad. Porque había que ganarse la vida. Nada estaba establecido. Te faltaban los créditos y ¿qué hacíamos nosotros? Flaxo no nos podía pagar. Gonzalo estaba desesperado buscando financiamientos. Entonces, ¿qué teníamos? Una patita afuera. ¿Dónde? Pues en los centros de investigación y acción que había en Quito. Mira, en los años 1980 habían al menos 6 centros de investigación y acción. ¿Ya? De los que yo recuerde, había CEPLAES, había el CIESE, había el Instituto de Estudios Ecuatorianos, había el CAP, con el cual yo he seguido vinculado, ¿ya? Había el Grupo Ciudad, y me estoy olvidando algunos más. O sea, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de un momento mundial y del capitalismo que no era el que tenemos hoy en día. El capitalismo que tenemos hoy en día con el neoliberalismo ha precarizado brutalmente la vida. Eso no existía. Esa precariedad de la vida no existía. Entonces no había el temor de que, ¿y cómo voy a sobrevivir? Porque había muchas otras maneras de sobrevivir. O sea, digamos así, el mismo capitalismo no era tan brutal como se volvió a partir comienzos de los 90 y sobre todo del 2000. Ahorita la vuelta. Miremos el que tradujo. Ya no es 54. Están en el cuarto piso. Cuarto piso. ¿Quieres buscar uno en este piso? Es más fácil. No importa. No importa. Vamos al cuarto piso. Venga. Yo llegué como socióloga, así departamento de sociología, pero departamento de sociología y género, estudios de género. Y esto fue uno de los primeros libros que me acercó a más intercambios con mis colegas de la maestría en género. Entonces fue súper fundamental. El Calibán y la bruja. ¿Conoces este libro?
Lo he visto, no lo he leído. Ah, no lo has leído. Ah, está súper bueno. Además es una... ¿Tú lo has leído? Sí, 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 es hermoso porque ella es una historia súper fina sobre la forma en que la casa de brujas es co-constitutivo, es decir, no es una cosa que pasó cuando se estaba instaurando el capitalismo, sino que es fundamental comprender la forma en que la escisión entre el trabajo productivo y reproductivo pasó precisamente en el momento del siglo XIV, XV, con la instauración del capitalismo y también el Estado-nación y la naturalización del trabajo doméstico. Entonces, para mí fue como súper central en como el pensar las relaciones de género como constitutivos del orden social y económico en la cual vivimos. Entonces eso fue, sí, por eso, y además es un libro que a mí me parece que es, ha sido muy importante para mucha gente, es un libro que se puede como agarrar. Yo con Cristina Vega, una colega en la maestría de género, que llegó igualito conmigo hace 13 años, escribimos un texto que era algo como llevando a Silvia Federici a la Amazonía ecuatoriana y un poco intentando pensar las implicaciones de las transformaciones económicas a partir del extractivismo, la entrada del sector petrolero, como este texto que tiene que ver con un periodo, un lugar muy distante, cómo nos ayudaba a pensar lo que está pasando ahora con las mujeres amazónicas en territorios petroleros. Sí, eso. Gran libro. Gran libro. Este libro. Transformación. ¿No era Suaz? Ah, las dos con Z. Sí. Las dos con Z, por eso Este libro, mira, Transformaciones, Democracias en Transformación. ¿Qué hay de nuevo en los Estados Unidos? De 2012. Este es un libro que analiza el giro a la izquierda, el giro populista, popular, como quiera llamar, a la luz del problema de la democracia y la democratización. Y este es un libro súper bueno porque combina el análisis de los 3 países andinos, Ecuador, Bolivia y Venezuela, y compara. Y este fue un taller que tuvimos en La Paz, que organizó Ildis Fest, donde estuvo tanto el Simón Pachano como yo. Es el problema de la democracia, ¿no? El Pachano, el Simón Pachano, él sostenía, hacía un recuento más largo desde los años 90, el conjunto de reformas del sistema político, las 2 constituyentes, y él sus tesis, ¿no? Sobre la inestabilidad institucional, la falta de reglas claras para el juego político y la constante alteración de reglas, ¿no? Constituyente del 98, constituyente del 2008, y la constituyente del 2008 interpretada muy en clave del presidencialismo fuerte, del presidencialismo reforzado, del hiperpresidencialismo, ¿no? Entonces Montecristi suponía un riesgo para la democracia por esa clave del presidencialismo latinoamericano reforzado, que es una línea del régimen político en la región, pero que la Constitución del 2008 habría reforzado, y que en el marco del liderazgo popular de Correa era una pista para entender la concentración de poderes. Y yo hacía una perspectiva más en lógica de democratización, y sin concentrarme solo en el sistema político, en las instituciones, en el carácter del régimen presidencialista, semipresidencialista, sino viendo las relaciones socioestatales, ¿no? Viendo un poco cómo las demandas sociales de los 90, del ciclo de luchas, había entrado a la Constitución de Montecristi. Entonces las demandas desde el derecho a la naturaleza, las demandas por no privatizar los recursos naturales, las demandas por más presencia estatal, todas las demandas por participación popular, democracia participativa, que fueron súper importantes en los 90, la Constitución las recoge. Entonces yo veía esto más como un problema de democratización, con sus paradojas, con sus contradicciones, pero que sí estaba alterando la matriz estatal y abriendo una ocasión institucional para procesar demandas, ¿no? Entonces esta era más democracia, el Simón, y yo más democratización.
¿no? Que después veríamos que fue mucho más paradójico y contradictorio de lo que en ese momento aparecía, pero ahí habían dos rutas interpretativas, o sea, claramente habían dos rutas de cómo leer el problema. Después era en 2012, o sea, el libro en 2012, yo creo que el taller fue a fines del 2010, o sea, era todavía la primera etapa de esos debates, pero acá hay, y además en diálogo con el caso venezolano y con el caso boliviano. Entonces, el trabajo de Stefanoni que compara los tres países, y había esta idea, ¿no?, de democratizaciones paradójicas. Esta era la idea, como esta categoría, pero al mismo tiempo paradójicas, contradictorias, en blanco, gris y negro, ¿no?, que no hay una sola tonalidad para leer estos procesos. Esta es la publicación que sacamos con apoyo del PNUD, y ahí trabajamos sobre la iniciativa Yasuní Tete en plenos debates. Lo que buscaba el libro era demostrar que la alternativa de conservación era muy importante para el caso del Ecuador, por la situación particular del Yasuní, la riqueza en biodiversidad, los pueblos en aislamiento voluntario, de los cuales el argumento es que su supervivencia dependía en gran medida de que se conserve el petróleo bajo tierra y que no se genere explotación o actividades extractivas en esa zona, ¿no? Entonces ahí colaboramos un grupo de colegas en estos análisis, y de esto salió este libro. Luego se hizo también un artículo que se publicó en una revista importante, y entonces hubo bastante debate sobre esto, ¿no? En este libro nos movilizamos por varias ciudades del Ecuador presentando los autores de esta obra. ¿Quiénes son autores? Estuvimos yo, Carlos Larrea, Rafael Burbano, Fander Falconi. ¿Y contra quién debatían? ¿O cuáles eran las tesis que se contrastaban, digamos, en ese momento? La idea de explotar el petróleo, ¿no?, que siempre estuvo ahí. El presidente Correa yo siempre digo, era el gran impulsor y a la vez el gran detractor de la iniciativa, porque por un lado la impulsaba, pero por otro lado siempre estaba pensando en la idea de explotar el Yasuní, que finalmente ganó por los temas de mercado, ¿no? El precio del petróleo subió mucho y los precios del carbono, que nosotros decíamos conservar el carbono bajo tierra, también tiene un mercado, y el asunto es que ahí ganó el precio del petróleo, ¿no?, en ese debate. Ponle multiespecies, porque si no creo que nos da de salir muchas cosas. Ya con eso ya debe salir. Sí, porque no es nada como... Sí, acá está. Ácido Kirksey, sí. Kirksey. Pero bueno. Ese es 5.8. ¿Punto cuánto era? 0.8 y medio. Aquí está. Ah, ya. El Salón Multiespecies tiene que ver con cosas que he estado trabajando últimamente. De alguna manera se distancian de la idea del archivo fotográfico y esas cosas, pero sí tienen que ver obviamente todavía con las imágenes y con las artes, pero más leídas desde todo el debate de lo poshumano. Entonces, este no es un libro que tenga que ver con América Latina, pero estos debates yo los descubrí ahora, los descubrí en Flaxo. Y este es el resultado de esta es una obra, como decía, colectiva, pero es a la vez como una exposición y un salón que estuvo en algunas ciudades en Estados Unidos, pero que reúne unos textos interesantes en torno a esta idea de una etnografía multiespecies, ¿no? Entonces, en tanto trabajo dentro de la maestría de antropología visual y en el departamento de antropología, historia y humanidades, estamos también trabajando mucho este tema de, sobre todo, el giro ontológico y mirar eventualmente también lo no humano dentro del marco de las cosmologías indígenas, sobre todo, amazónicas, pero también andinas. Y esta es como otra entrada a lo no humano que más bien viene tal vez de una genealogía del poshumanismo feminista, por un lado,
y de las preocupaciones más bien ecológicas, ¿no? Entonces, un ámbito en el que estoy ahora también explorando un poco para entender la relación del hombre, ya no solo pensado como sociedad, ¿no? Sino esta relación naturaleza-cultura, que en la matriz antropológica se ha trabajado mucho en torno al animismo, a las ontologías amazónicas, etcétera, pero también en este caso se trabaja de otra manera. Mi padre se formó aquí, luego fue profesor aquí y bueno, claro, desde chiquito siempre estuve vinculado a Flaxo. Él cuenta que me traía a clases, ¿no? Y nada, pues yo ya me ponía a llorar y me enchufaba el biberón. Entonces sí, y hice mi maestría aquí también, me formé aquí con una beca, hice mi becaría aquí arriba, justo en el 4º piso, catalogando revistas. Y pues sí, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a esta institución y me siento de la casa. Se hizo un homenaje aquí para él, sembramos un árbol que está ahí en el parque. Y sí, siempre para mí es como venir a este espacio en el que está él también, ¿no? Sus ideas, pues ahí, los sílabos, los libros que él publicó, siempre es bonito. ¿Cómo se llamaba tu papá? Alexei Páez Cordero. ¿Y podemos ir a buscar uno de sus libros? Por supuesto, claro. De repente encontramos la primera edición del anarquismo, que sería interesante. El anarquismo del Ecuador. ¿El neoliberalismo? Ajá, sí, abundancia es imperialismo. Neoliberalismo. Se llama Las teorías elementales de la violencia. Aquí está, las estructuras. Y ahora sí. A ver, cuéntanos cuáles son los 3 libros que has elegido. Los 3 son de la misma autora, es una antropóloga feminista argentina que se llama Rita Segato. Entonces, en estos 3 libros que yo los conocía desde antes, en mi activismo feminista como pensando la violencia de género. Pero ya en el camino de mi tesis me di cuenta que pensar la violencia de género como direccionada a las mujeres también me servía para pensar la violencia en el contexto del crimen organizado hacia jóvenes empobrecidos y racializados. Porque Rita Segato habla de el cuerpo como un territorio de disputa. Yo estudié sociología en la Universidad de Guayaquil, ahí hice mi carrera, y la Universidad de Guayaquil es una universidad linda, pero yo sentía que en la carrera de sociología teníamos como, en general, no tenemos como un vacío teórico, un poco... En Guayaquil creo que somos muchos sociólogos de campo, o sea, somos los sociólogos que se van a meter a los barrios, que hacen el trabajo de vinculación con la comunidad, pero nos quedamos un poco cortos en la discusión teórica, ¿no? Y yo tenía miedo de venir a Flaxo porque yo decía, chuzo, es que yo no soy académica, a mí me falta como comprender un poco más la teoría y tenía como un poco mis miedos de cómo igualarme, ¿no? Como en esos conocimientos y también en las discusiones teóricas que teníamos, pero también me di cuenta que yo tenía un conocimiento situado
que las otras personas no tenían, ¿no? El conocer las dinámicas territoriales de los barrios, que me había permitido como este trabajo de campo que tenía anterior, era interesante traerlo acá, ¿no? Porque no puedes tener una discusión teórica si no tienes no aterrizas a la realidad, ¿no? Sí, o sea, aquí en Flaxo sí he tenido un acompañamiento lindo de este proceso, ¿no? Como entender que la investigación es difícil y que hay mucha gente aquí que ha investigado también en otros contextos o contextos parecidos, y leyendo tú también te encuentras como... O sea, también como leer estas lecturas es como ponerle nombre a eso que no sabías que tenía un nombre teórico, ¿no? Como encontrar una categoría que te permite analizar mejor lo que pasa. Y era una herramienta que yo no tenía antes de estar aquí en Flaxo. O sea, Flaxo me ha permitido identificar categorías de análisis que me permiten tener un panorama más claro de la situación que me interesa investigar. ¿Por qué lo haces? Porque a mí me parece importante como mostrar una contranarrativa a esta violencia, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de la seguridad que hemos tenido, se han mostrado muchos rostros jóvenes, o sea, como los culpables de la violencia son chicos empobrecidos. Ay, me da tristeza. Son chicos de estos barrios que yo conozco y que yo sé que no es que son criminales porque sí, ¿no? Sino que hay toda una lógica desigual muy violenta. Entonces, cuando yo quise hacer esta investigación fue precisamente eso, o sea, mostrar que no es porque quieren, sino que no hay alternativas. Y ha sido el resultado de este pacto del Estado con el crimen organizado para tener población servil al crimen organizado, para robarles el proyecto de vida a estos chicos y luego entregarlos a la cárcel. Y yo quería hacer eso, yo quiero hacer esta tesis que aún no termino, que siempre siento que me frustran estos momentos de cómo escribir eso, ¿no? Porque a veces la academia también te limita a hablar las cosas como realmente son y hay que tener como un lenguaje específico. La idea era, y me frustra como ver las noticias, siempre ver rostros jóvenes mostrados como culpables y responsables de esta violencia, cuando no son los responsables, cuando son el resultado de políticas de abandono histórico, de políticas de desposesión, de políticas criminales mismas que pretenden sostener este sistema a costa de la vida y la muerte de esta gente. Este es un libro, estoy súper feliz de ver este libro. Es un colectivo que se llamaba Colectivo de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Es un poco largo como nombre del colectivo, pero describía súper bien lo que estos autores hacen, estos intelectuales, pensadores que en ese momento eran estudiantes de Flaxo. Fue súper bonito porque había un momento en el que hicimos varios grupos de trabajo estudiantil y uno de ellos era el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Y a mí me parece, hay una idea de cuerpo-territorio ahora que se usa bastante en el trabajo latinoamericano, es decir, intentando comprender territorios desde feminismos, precisamente como dice el nombre del colectivo, y empezaron como unos intercambios entre estudiantes. Y este grupo de pensadores, de científicos sociales, varios de ellos ya están doctorados y hacen sus trabajos en varias universidades en América Latina, apostaron por esta idea de pensar cuerpo-territorio como una manera de pensar la no divisibilidad
de lo territorial y lo corporal y el ser. Este se titula Cuerpos, Territorios y Feminismos. Y no había visto este libro, conozco su trabajo y son un grupo de en ese momento, estudiantes que a mí me parece que eso es algo hermoso cuando se ve en la Flaxo, cuando hay como para mí la academia es los intercambios, es cómo podemos pensar en conjunto, tú con lo que tú tienes, yo con lo que yo traigo, con las historias, con los conocimientos, con las experiencias que tenemos, cómo llegamos e intercambiamos y articulamos para mejor entender en lo que estamos. Entonces, este fue un grupo, este colectivo que se encontraron acá y ahora han tenido una producción hermosa. Aquí le he puesto, aquí está, están los documentos, no es los documentos, me acordé que sí estaba. Aquí en Después de conocerla certifico que en atención a su mal estado económico e indigencia que le hace difícil la situación, dice, tiene afecto a bien consignar a su hijo que durante todo el tiempo de contrato se le suministre la debida alimentación, vestuario y la referida educación de su clase. Bueno, sí, en realidad me voy al chungo. Me dejó medio descuadrado. En realidad me dejó descuadrado. Sí, me dejó. Es que te despierta emociones, te despierta cosas que están ahí. No es solo un trabajo académico, sino es un trabajo, no sé. Toda institución tiene una porosidad. A buena hora. No es monolítica. Entonces, esa porosidad son espacios que hay que, digamos, proteger y ampliar, porque ahí se puede crear algo nuevo. Hay una tendencia, mira, a cerrar la porosidad, porque se pone en primer término el rendimiento. ¿Ya? Nos parece tan lógico el rendimiento. Tienes una cierta cantidad de dinero, tienes que hacerla fructificar. ¿No les parece conocido eso? Es lo que hace cualquier capitalista. La universidad no es un lugar de fructificación de un capital económico, ni siquiera intelectual. Es un ámbito que debería de permitir el desarrollo de un pensamiento. A mí cuando Febres Cordero, cuando subió al poder y nos dijo que éramos unos sociólogos vagos, yo le dije sí, porque no estamos con el rendimiento del capital que usted quiere.